Now we're here. Good morning, YouTube. Hello, people on YouTube. Hello, people in the house here. Buenos días a los que nos están siguiendo por YouTube, como también buenos días And a here's los my que friend están Ana aquí. Paula, formerly from Miami and now Madrid. Now Madrid. Aquí tiene una amiga, Ana She moved with her Paula, husband and children to Madrid. que estaba en Estados Unidos y que ahora ya están aquí en Madrid con su Miami is marido. the biggest Spanish-speaking city in America. Vivía en Miami y Miami es la ciudad de Estados Unidos donde más se habla castellano. I think every Spanish-speaking country is represented in Miami, isn't it? Todo país que de habla hispana está representado en Miami. And I mean, Maria told me that she never hears English in Miami. Ella me contó que nunca, That's amazing, María isn't me it? contó que nunca escuchaban inglés en Miami. All the poor white Anglos are getting nervous. Ella no- Okay, here we are. So we're going to talk again a bit about this mind of No, I ours. did it. Sorry? We're going to talk about this mind of ours, Vamos a hablar de nuestra mente, continuing from yesterday, continuando con lo de ayer, how to distinguish between the neurotic, unhappy, fear-based, I-based, constricted states of mind and the spacious, open, courageous, virtuous states of mind. sobre este estado neurótico o este estado de felicidad o este estado que está constringido en ese yo, que está establecido en ese yo o esa mente que, que es más espaciosa. Why are we doing this? Why are we talking about it? ¿Y por qué hablamos de esto? Because this is the method for the Buddha. This is the method for us to get happy, Porque este es el método del Buda, es el método para nosotros, para for ser oneself to get felices, happy, para que uno mismo and sea of course, feliz. to help others be happy. Y por supuesto, para que pueda generar felicidad en los demás. So we think for this reason we're listening to these teachings. Y por esa razón estamos aquí escuchando las enseñanzas. And we can sing our little prayer in Tibetan. The second two lines are expressing this motivation. The first two lines are expressing our reliance on the Buddha and his teachings. Y por eso vamos a comenzar con esta oración en tibetano. Las dos últimas líneas están expresando nuestra motivación, mientras que las dos primeras líneas están hablando de nuestra confianza. Sangye charan soke chognam la janchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penche sangye druppa shog Sangye charan soke chognam la janchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penche sangye druppa shog Sangye charan soke chognam la janchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola Penchir Sangye Druppa Shog. So we all want we'd like to experience love. We would like that. Everybody wants that. Todos quieren y todos quieren experimentar amor. But I think when we say that casually, we assume it's got to come from someone else who will love me. We think like that, don't we? Pero casualmente nosotros estamos asumiendo de que va a venir de afuera, que va a venir alguien a quererme, a darme amor. And so, of course, as we've been discussing since yesterday, we don't make this distinction in our culture, between attachment and love. In order to understand the Buddha's approach and to really understand how we can grow as a human being, we absolutely have to know the distinction. Y como lo que estábamos hablando el día de ayer, en nuestra cultura no tenemos esa distinción de lo que es el apego, lo que es el amor, y es muy importante para entender ese acercamiento del Buda que nos está ayudando con su técnica para poder crecer. We so assume these mean the same thing, attachment, love. Pero nosotros asumimos que significan lo mismo, el amor y el apego. And then I remember one time Lama Zopa said, when we hear that Buddha says in order to be happy, when Buddha says we need to give up attachment, we go, oh, you mean I've got to give up my heart? I've got to give up my happiness? That's how we hear it. Por eso la Zopa Rinpoche decía que cuando escuchamos que en las enseñanzas del Buda dice debemos de abandonar el apego, da la impresión de que significa debo de abandonar mi corazón, debo de abandonar mi felicidad. So as we know from the Mahayana Buddha's perspective, we've got this incredible potential for developing extraordinary levels of all the positive qualities such as love and compassion. Our potential is astonishing for these. Y sabemos por las enseñanzas mahayanas que tenemos un potencial para poder desarrollar unos niveles muy elevados de amor y de compasión. Ese potencial asombroso existe en nosotros.
So what's holding us back then? Entonces, ¿qué es lo que nos está frenando? Well, that's attachment, isn't it? Pues el apego. This is a very specific analysis the Buddha has. It's quite unique to the Buddha, this approach. Y este es un análisis muy específico del Buda, es un acercamiento muy particular del Buda. This clear division among all the thousands of thoughts and feelings and emotions in our head, dividing them into neurotic, unhappy, miserable states of mind and valid, positive, appropriate states of mind. Es una división en nuestra propia mente, en donde esta división entre un estado mental más neurótico, equivocado, negativo, con un estado mental más positivo, virtuoso, abierto. In our mind, they kind of mix together in a big soup, you know. En nuestra mente parece que está todo mezclado en una gran sopa. And of course, because we have an assumption, which I think is reinforced, like I said yesterday, reinforced in our neuroscientific views and our modern psychological views, that a normal person has a little bit of all of these, you know. Y claro, además de eso, asumimos por lo que hemos conocido acerca de la neurociencia, la psicología moderna, que nos están hablando que una persona normal debe tener todos estos. But you know, we're not set in stone. Pero, We're not set in stone. pero no estamos como grabados en Our piedra. mind is infinitely flexible. Nuestra mente es infinitamente And flexible. of course, in modern psychology, there are methods that understand this. Y por supuesto, en la psicología moderna hay métodos para poderlo entender. I think there's a system called cognitive behavioral therapy and variations of that. Creo que hay un sistema que se llama comportamiento Cognitive cognitivo, behavioral therapy, they call it. terapia de comportamiento cognitivo, That basically, you can change your thoughts. que básicamente significa I mean, que it's tú puedes cambiar tus in order to change your pensamientos. life, therefore change your behavior, you know. Para poder cambiar tu vida, tienes que cambiar tu comportamiento. And now, of course, more recently, they talk about neuroplasticity. Y por supuesto, últimamente se está hablando de la plasticidad I neurológica. remember one scientist saying it was the greatest finding of the 20th century. Y uno de los grandes científicos, que es un pionero del siglo XXI. I'm not trying to be rude to science, but Buddha's been telling us for 2,500 years No quiero that we're not ser, stuck with the brain we're born with. He just doesn't call it the brain, that's what he calls it, the mind. no quiero ser ruda con los científicos, pero esto nos lo está diciendo el Buda desde hace más de 2500 años, de que nuestra mente no está solo limitada a lo que es el cerebro. I mean, what's so interesting about the neuroplasticity idea, Lo interesante de estas ideas de neuroplástica that the evidence is that by changing your thoughts, your brain changes. Hay evidencia de que al cambiar tus pensamientos, tu cerebro también cambia. But I mean, what do you don't, so to change your brain, you don't go with a scalpel and cut a piece out. You go to your thoughts, and then that in turn changes your brain. Porque para cambiar el cerebro no es necesario tener abrirnos con un cuchillo para cambiar nuestro cerebro, sino al cambiar nuestros pensamientos cambiamos la estructura del cerebro. But the simple point is, if you never heard of a brain, Pero al final nunca escuchamos del cerebro you never know if it would look different. y nunca nos But enteramos just by si your feeling, you know you're changing by changing your thoughts. That's the point. no nos Changing your enteramos. thoughts. No nos enteramos que cambia el cerebro, sino a través de los sentimientos, de las Yeah. ideas, los pensamientos, But como our trouble sabemos que is- cambiamos. Yeah, but our trouble is, like we talked yesterday, we divide thoughts and emotions into two separate categories, you know. Pero como estábamos hablando el día de ayer, nosotros solemos dividir entre pensamientos y emociones como diferentes categorías. Yeah. So we know we can change our thoughts. Nosotros sabemos que podemos cambiar nuestros You know, like pensamientos. we all know we're geniuses in the West. We know how to change our thoughts from knowing zero about music to filling our mind with musical thoughts. We know we can do that. Pues sabemos que podemos formar genios y sabemos que una persona que no tiene ningún conocimiento, cero conocimiento de música, puede aprender y ser un erudito en la I música. mean, we can turn our mind into the mind of a cook, a carpenter. We know we're brilliant at this. We can change our thoughts radically, but we only think it's in those types of things. Sabemos que podemos cambiar nuestra mente y convertirla en una mente de un cocinero o de un carpintero. Sabemos que podemos hacer cambios realmente radicales, pero parece que solo está limitado a eso. But the other point that's really super clear from this, we know that we are the person who changes my thoughts into becoming the cook, the mind of a cook, the mind of a carpenter. I do the work. We know that we are responsible for becoming a cook and a carpenter.
We can thank our teachers and the rest, but we know we are the boss. We do the job. We know this. Y tenemos súper claro de que es a base de nuestro conocimiento que nosotros mismos somos los que transformamos nuestra mente a la mente de un cocinero, la mente de un carpintero. Soy yo el que está haciendo el trabajo. Por supuesto, a mis profesores se los agradezco y demás, pero soy yo el que manda. But we don't know that we can turn ourselves into a happy person. Pero lo que no sabemos es que nosotros mismos también nos podemos transformar en una persona feliz. When it comes to becoming a cook and a carpenter, we know it's to do changing our mind from learning the theories, which is your mind, and then you play the piano, you make the cake. We know that's up to us to do it. Y sabemos que cuando estamos hablando de ser cocinero, ser carpintero, es porque hemos cambiado nuestra mente, hemos aprendido esa teoría, luego la ponemos en práctica, nos ponemos a tocar el piano, nos ponemos a cocinar y entonces lo transformamos. But we don't realize that we don't realize we can change our emotional thoughts and in order to become a happy, loving, wise person. We just don't realize that. Pero in our world. Lo que no sabemos en nuestro mundo, no nos hemos dado cuenta, es que también nosotros podemos cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos y llegar a ser una persona extremadamente bondadosa y amorosa. I remember Lama Zopa saying one time, and it's quite shocking. Yo recuerdo una vez que Lama Zopa Rinpoche dijo algo que me impactó. The vast majority of human beings on this planet have absolutely no idea that what goes on in their mind, meaning what goes on in their mind plays any role at all in their lives, meaning their happiness or their suffering. The vast majority of all humans on the planet have absolutely no idea that what goes on in their mind plays any role at all in their lives, and he means in terms of their happiness and suffering. This is pretty shocking. But if we look at it, it's true. Es impactante lo que dijo Lama Zopa Rinpoche de que la mayoría de los seres humanos, si pensamos en todos los seres humanos de este planeta, la mayoría de ellos no tiene la idea siquiera de que es su propia mente la que juega un rol para ser feliz o para experimentar sufrimiento. No se dan cuenta que es su propia mente que tiene ese rol. Y es verdad esto. And that's because we believe that the outside world is the main cause of our suffering and our happiness. That's the simple reason. Y es principalmente porque nosotros creemos que el mundo que está afuera es la causa de nuestra felicidad o la causa de nuestro sufrimiento. It's actually quite strange. De hecho, es bastante raro. We know what goes on in our mind when it comes to learning to cook is absolutely crucial to get really accurate thoughts. We know that. We know we'd make a mess of a cake if you didn't have the right thoughts first, which is called the recipe. We know that. Y es extraño porque sabemos que nuestra mente es la que aprende y que es nuestra mente el punto crucial que tiene que tener esos pensamientos que le permita pues saber cómo manejarse en la cocina, cómo cocinar el pastel, que no puede cometer errores y que eso está basado en su propia mente. We know to get a good cake, you've got to have the proper pot, the proper ingredients, the proper oven. We know that. They're the external things. We know that. Sabemos que para hacer un buen pastel hace falta tener las herramientas adecuadas, el recipiente adecuado, los ingredientes, el horno, eso lo sabemos. But to think that those outside things are the main cause of a cake and what goes on in my mind plays no role at all, that's mental illness. Pero si alguien cree que para hacer un buen pastel solo es suficiente tener esos elementos externos y que nuestra propia mente no está tomando ningún rol, no juega ningún papel en que hacer un buen pastel, podemos decir que esa persona está mentalmente enferma. When it comes to happiness and suffering. Y lo mismo sucede cuando hablamos de felicidad o sufrimiento. It's very bizarre. Es muy raro. Yeah. Also, we think that as long as no one knows what goes on in our mind, I can think what I like. O sea, pensamos que mientras nadie sepa lo que está pasando en nuestra mente, podemos pensar lo que uno quiera. So you can sit in your house all day, every day, reading your iPad, reading your iPhone, watching the news, watching all the crazy movies, and being angry and jealous and depressed. But you think as long as no one sees those thoughts, it doesn't play a role. It doesn't matter. It doesn't matter. That's what proves we don't think that what goes on in our mind plays a role in our lives. As long as no one sees it, we think it doesn't matter. That's very, very bizarre thinking. Very strange.
Y una manera muy extraña de pensar es que llegamos Meaning a, when there's in the house on your own, no one's there, no one's noticing you. Just you and your mind responding to all these things. We think it doesn't matter what I think. It plays no role. We think that. It's true. nosotros llegamos a pensar que mientras nadie se entere no pasa nada, no importa. Puedes estar en tu casa, en tu habitación completamente solo, nadie está ahí y estar mirando el iPad, estar mirando el móvil, estar viendo el telediario, las noticias, estar viendo cualquier cosa y estar mientras lo estás viendo, estás generando enfado, estás generando emociones y pensamientos y tú llegas a creer que, bueno, como nadie se está enterando de lo que estoy pensando, no importa, no importa. Como que nosotros tratamos de pensar que lo que está pasando en nuestra mente no está tomando ningún tipo de rol en nuestra vida y mientras nadie lo vea, pues no tiene mayor relevancia. So I remember one time, where was it? That's right. I mean, in Brooklyn, some woman got into her husband's computer and she discovered that he was part of a cannibal site and they were planning to kill and eat her. I remember the story in the New York Times. Yo me acuerdo haber leído esta historia en el New York Times, en donde decía que una señora de Brooklyn había visto en el ordenador de su marido que él pertenecía a una asociación donde eran canibalistas y estaban pensando en asesinarla a ella para comérsela. She got so shocked. She didn't call the regular police. She called the FBI. I mean, when it's serious, everybody calls the FBI. It's so strange. Fue una cosa tan seria que ella ni siquiera llamó a la policía, llamó directamente al FBI. But the point is, his lawyer, in his defense, his defense was, they were allowed to think this. That doesn't mean they're going to do it. They can think what they like. I mean, this is so schizophrenic to think that what's in your mind doesn't have an impact on what you do. It's quite demented to think that, but that's what we feel. It's very bizarre. It's very astonishing. Y algo súper extraño fue que el abogado defensor del Señor decía que solo eran pensamientos, solo eran ideas, no significa que lo iba a hacer, que mientras solo se queden en ideas y pensamientos eso no tiene mayor relevancia. Pero eso es totalmente esquizofrénico, pensar que lo que uno está pensando no tiene relevancia en lo que uno va a hacer. Eso no tiene sentido. So I think that the main cause of this, usually the Buddha's analysis, is that we're so addicted to the outside world. From the second we wake up in the morning until the second we go to sleep, all our attention, isn't it? Our five senses and our thoughts, all our attention is on the outside world. Y este es el principal problema que lo vemos en ese análisis que hace el Buda, que dice que estamos adictos al mundo externo. Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, toda nuestra atención, todos nuestros 5 sentidos, todos nuestros pensamientos están enfocados en el mundo de afuera. We assume that's where happiness is and we have to find it. Eso es lo que pasa algo pasa y tengo que buscarlo afuera. And that's where suffering is, which we have to try and avoid. Y claro, eso es lo que pasa, que nos lleva a sufrir porque lo tratamos de evitar. So that example of being in your house all day, being angry and shouting and yelling at the iPad and the newspapers and the stories, we don't, to think that anger doesn't affect you, to think that anger isn't the main cause of your suffering, and we believe it isn't. We believe the outside things and the newspapers are the cause of the suffering. We think the anger, we're just this innocent victim, I can't help but getting angry. We don't think the anger plays a role. I mean, it's just too weird. How can we think this? Y nosotros realmente pensamos que mientras estamos en nuestra habitación, estamos generando mucho enfado y estamos chillando y gritando ante las historias que estamos viendo en el iPad o en el móvil o en nuestra tablet y creemos que ese enfado que estoy generando no es causa de sufrimiento. Realmente estamos convencidos de que eso nos va a causar sufrimiento. This emphasis on the outside world, this emphasis on the objects of the five senses implies that there's no emphasis on what goes on in the mind. Ese énfasis que tenemos en el mundo exterior, ese énfasis en los objetos sensoriales significa que no le estamos dando relevancia a nuestro mundo interior. And then we do notice what's going on in the mind. Well, it's not my fault. It's Steve's fault. Look, of course I'm angry. Yes, I'm angry, but it's Steve's fault. Steve did it. That's literally instinctively how we feel. No one has to teach us that.
Y cuando nosotros miramos hacia adentro y vemos, pues estamos enfadados, culpamos a lo de afuera. Decimos, es la culpa de Steve. ¿Ves? Es la culpa de Steve por la que yo me enfado. Y nadie nos enseña eso. Surge de una manera muy instintiva en nosotros culpar al otro. So this analysis we did yesterday, this is the Buddha's analysis, this attachment and aversion. Y este análisis del Buda que hicimos ayer del apego y el enfado. In our ordinary views, this just sounds so cute, attachment and aversion. Like, who cares, you know? En nuestra vida ordinaria, estos dos, el apego y el enfado, como que dices, ¿y a quién le importa? No tienen relevancia. But these are the source of our problems. Pero esas son la causa de nuestros problemas. And all the other dramas we have, like jealousy and low self-esteem and arrogance, they all come down to these. Y todos los demás dramas de nuestra vida, los celos, la baja autoestima, la arrogancia, proviene de estos. So looking at a more subtle level of these states of mind is very fascinating. Así que entrar en los niveles más sutiles de nuestra mente, que es fascinante. So attachment it's like it's such a subtle level. It's like at the level of assumption. Es el The more apego, primordial level of attachment. Not just, oh, I like chocolate cakes. Oh, I don't, not like that. The subtler level. hay un nivel más primordial del apego, mucho más sutil que nosotros estamos ya asumiendo. It's like the main voice of ego. Es como la principal It's, voz the del ego. assumption is I'm not enough. La asunción es que no soy Therefore, suficiente. the assumption is I'm hungry for something. Por eso la asunción es que tengo un So apetito this por algo. attachment is causing us to continually be looking and checking for something that will fill us up. Por eso nuestro apego está continuamente buscando algo que nos pueda satisfacer. But at a more primordial level, you can say that this attachment is this, like I said yesterday, like this fragile child that only can cope with everything being nice. Como estábamos hablando ayer, este nivel de apego más primordial es como ese niño pequeño que lo único que puede hacer con lo único que puede lidiar con las cosas bonitas. This is like second by second. Esto es como segundo a segundo. It's like fragile, very fragile, like a child in there. Un niño interior muy, muy frágil. And to be even more brutal, this attachment is meaning, what is nice means what I want. The assumption is that it's what I want, what I think is nice. That's attachment, and it kind of just is there as an assumption, driving us. Y lo que todavía es más brutal es que este apego es eso que dice yo quiero, y lo que yo pienso que es bonito. Y es lo que nos lleva. So the second it doesn't get that. Y The second, the more intense it is, the more intense that hunger is, that assumption is, the more instantaneously the smallest thing goes wrong. What arises is aversion, this opposite state of mind. Además lo quiere en el segundo, al instante. Entre más intenso es nuestro apetito, nuestra hambre, más intenso es ese apego. Y por eso en el momento que algo salga mal, enseguida surge el enfado. And if it's very strong, it's anger. Y es muy fuerte es el If it's enfado. milder, it's frustration, annoyance, irritation, upset. Cuando es más suave, es frustración, irritación, molestia. And then because everything builds up, Y como todo se from the va, Buddhist perspective, everything goes into our memory. Everything we ever see, hear, taste, touch, and smell goes into our mind. Nothing goes astray. y como va incrementándose, se va quedando en nuestra memoria, todo va quedándose en nuestra mente, nada se escapa. So 1,000 times a day, your attachment won't get what it wants, and it won't. Y 1000 veces al día tu apego no va a conseguir lo que está queriendo. Aversion builds up. Entonces, así es como se va And surgiendo you're el either enfado. more volatile, you scream and shout and yell, Y entonces te vuelves más volátil, entonces or ya you're a more chillas quiet más. person. De ser una persona You're más going to have aversion when those things calladita, go wrong, o generas aversión ante las cosas que and salen it mal. builds up for you to depression. Y si no te quejas mucho, pues te lleva a depresión. So we have to. So then, from our own point of view, this is why we suffer. Desde nuestro propio punto de vista, es por ello por lo que sufrimos. And so then, of course, on the basis of this is how we then harm others. Y por supuesto, la base en la cual nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a otros. So in that relationship, like my relationship with Steve, like I'm just using my boyfriend, this is why it's so hard to have love. It's so hard to have love for another person.
Y volviendo a este ejemplo de una relación con Steve, pensando que el Steve es mi novio, esta es la Because razón. mainly attachment's running the show. Esta es la razón por la cual se My vuelve, emotional hunger to get only what I want. esta es la razón por la cual se vuelve tan, You know, tan I difícil put- generar amor y se vuelve más, that's más apetito, más de algo que quiero. This massive expectation that he must do what my attachment wants. Y si se crea una gran expectativa de que tiene que hacer lo que mi apego quiere. And then I assume so then I think, and if he does that, he deserves my love. Y entonces asumo que si él hace lo que mi apego quiere, entonces se merece que lo quiera. This is how attachment manipulates another person, you know. Y esto es apego, porque estamos manipulando a otra persona. It poisons our love. Nos envenena nuestro amor. So attachment is I-based, Entonces el apego está Narrow, basado en el yo, constricted, es limitado, fear-based, basado en el miedo, doesn't see things validly like we talked yesterday. no ve las cosas de un modo válido como vimos ayer. It paints a pic, and then it's all my needs are projected onto Steve. Todas mis necesidades están proyectándose en Steve. So in the beginning, especially, my attachment paints a lovely picture of him. Entonces, principalmente mi amor, la dibujo de amor que había proyectado And en this él. attachment assumes it's his job to make me happy, which means do what my attachment wants. Y mi apego asume que es su trabajo hacerme feliz, porque es de acuerdo a lo que el apego quiere. And then attachment works overtime to make sure that my attachment is so hungry for him to do nice things to me. Entonces mi apego está trabajando extra tiempo asegurándose de que Steve realmente cumpla con las necesidades de mi apego. And then I'm prepared to love him. Entonces yo le pago So con amor. love is good, is a good quality. Amor es una buena It's cualidad. a valid one. Es válido. It's connected to him. Está It conectado con wants him él, to be happy. que es el deseo de que sea él feliz. It's interconnected. Está And if interconectado. there's any happiness at all in this relationship, it's because of love, not because of attachment. Y todo lo que pasa en nuestra relación es basado en el amor, no en el apego. But the trouble is, until we're highly advanced, it's contingent upon attachment. Pero el problema, hasta que no estemos más avanzados, está contaminado por el apego. We say in English, it's got strings attached. Decimos en inglés, tiene como ataduras del apego. Lama Zopa says, this love we have is true, it's love, but it's unstable. Y la Masopa Rinpoche diría, ese amor es verdadero, hay amor, lo que pasa es que es inestable. So we have this huge thing we have of deserve. It's heavy, very heavy. Deserve. It's very heavy. Y tenemos algo muy grande que es lo merezco, el merecerlo, se vuelve muy fuerte. So, you know, the feeling of attachment, the energy of attachment, La sensación del is apego, that la energía del I apego. only deserve. It means there's a feeling that I only deserve good things. Es ese deseo de yo únicamente, yo solamente merezco lo mejor. This is evident. Eso es evidente. Because the second my attachment doesn't get what it wants, Eso es evidente porque en el momento, en el segundo en que mi apego no consigue lo you know, que and let's say quiere, Steve is annoyed, just gets annoyed with me, por ejemplo, que Steve está molesto conmigo, my attachment is shocked. mi apego se An aversion impacta. comes. Y Aversion arises in my mind. la adversión surge en mi mente. How dare he do that? I don't deserve it. That's the energy of anger. How dare he do that to me? I don't deserve it. That I don't deserve is the pain we experience. Es como se atreve, no me lo merezco. Y esa es la energía del enfado. No me lo merezco es lo que nos está causando dolor. And it's just there, deep in our bones, this assumption that I only deserve good things. Y está ahí profundamente en nuestros huesos esa asunción de que lo que yo me merezco. I only deserve happiness. Y yo me merezco solo ser feliz. And the thing is, this is so deep. Y la cosa es que esto está Every tan second profundo, attachment does get what it wants. está tan profundo en nosotros que cada segundo We're not- que el we're not- apego no we're not- consigue lo we're que not quiere, really- we just well, of course,
We don't care why someone is kind to us. We don't care why attachment gets what it wants. We just assume, keep doing it, please. But as soon as we don't get what we want, panic attack. How dare that happen to me? So we never ask why good things happen. We only ever ask why bad things happen. All this is because of these deep wrong assumptions in our mind, in the bones of our being. Entonces, no nos preguntamos por qué es bondadoso con nosotros. No nos preguntamos por qué mi apego consigue lo que quiere. Mientras consiga lo que quiera, no nos los preguntamos, pero cuando no lo consigue, entonces surge el ataque de pánico. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No nos preguntamos por qué nos suceden cosas buenas, pero sí que nos preguntamos por qué me pasan cosas malas. Como que es algo que está muy arraigado en nosotros, muy metido en nuestros huesos. This is totally normal, isn't it? Y lo vemos totalmente normal. I've never ever met, I forget Buddhism or anything, but I've never met a person who says, why do good things happen? Olvidemos del budismo. Yo todavía no he conocido a una persona que se pregunta, ay, ¿por qué cosas tan buenas me pasan? It's only ever, why do bad things happen? Solamente nos cuestionamos por qué me pasan cosas That malas. says so much about our assumptions, doesn't it? Y eso dice mucho de las In other asunciones words, que we take the tenemos. good things for granted. Porque damos por hecho las cosas But the buenas. bad stuff, it's like outrageous. Pero las cosas malas es que nos genera rabia. This is really needs looking at. If we're going to take the Buddhist view, we've got to dig really deep into this to look at it, Y eso es lo que está muy arraigado en nosotros. Y el budismo es para señalarlo más. So then, of course, we put it on other people. Y por supuesto lo ponemos en otras I am personas. prepared to want Steve to be happy, but it's totally contingent upon him making me happy. Yo deseo que sea feliz, pero está basado en ese deseo arraigado de que él tiene que hacerme a mí feliz. We know that. Y lo sabemos. Okay, we can work on it. That's the point. That's what practice is. Lo sabemos, pero podemos trabajar en ello y eso es el propósito de la práctica. But with no practice, this is how the world is, Porque sin práctica es así como el mundo funciona. That's why this technique that we discussed yesterday called equanimity. Es por ello esta técnica que estuvimos hablando el día de ayer que se llama ecuanimidad. As the foundation for one to grow love and compassion for others. Como el fundamento para poder hacer crecer el amor y la compasión en los demás. Because this Buddhist approach is saying we are capable of having love and compassion for everybody. Porque el Buda nos ha dicho que nosotros somos capaces de poder desarrollar ese amor y compasión hacia todos los seres. I mean, this is quite exhausting to think about. Y es para agotarse, pero pensemos en ello. Because we all got the three poisons. Porque todos tenemos los tres venenos. Dogs, monkeys, ants, humans, it's all the same. Todos, los monos, los perros, los seres humanos, somos iguales en eso. So, attachment has a group of people, a group of sentient beings who make me happy. El apego es ese grupo de amigos, de seres que lo que hacen, quienes me hacen felices. Will do what my attachment wants. Y ojalá hagan lo que mi apego quiere. And then you have those who proactively don't do what I want or do what I don't want. They're called enemies. We might use that word, but it's good for this category. The objects of aversion. Y luego tenemos a otros que activamente se empeñan en no hacer lo que mi apego quiere, y entonces es a ellos los que los ponemos en esta categoría que llamamos enemigo, que a lo mejor no es la palabra, pero es la palabra que se utiliza. Podemos decir nuestro objeto de adversión. And then, of course, the 99.99% of the universe, the strangers. Y por supuesto, el 99% del resto de los seres son nuestros extraños. Who at this moment in time neither harm nor help me. Son aquellos que en este momento del tiempo no me están ni ayudando, pero tampoco perjudicando. And therefore they don't even enter into my mind. Por eso ni siquiera entran en mi mente. So how do I feel about the friends? Entonces, ¿cómo me siento acerca de los Well, amigos? there is the attachment there. Pues hay un But I apego do have ahí. some love and compassion. They're the ones mostly I have love and compassion for. Pero sí también les tengo un poco de amor y la compasión. Son los únicos que se han ganado ese amor y compasión. The objects of aversion, no way. Y los objetos de aversión, para nada. And the third lot, neither. Couldn't care. I just don't care about them. Los extraños, pues no me But these importan. first two, it's totally based on deserve. Pero los primeros dos están basados completamente en lo que me merezco. When Steve continues to be kind to me, Cuando Steve continúa siendo patient amable and conmigo, loving and kind, paciente, amable, amoroso, then he deserves my love. entonces se He's merece proved it, he's mi amor. deserved it. Ha probado que se He merece has mi to amor. deserve it, doesn't he? Tiene que merecérselo.
And then that's why the person who's been mean to me, they don't deserve my love. That's why they're now in the enemy category. It's logical. Y por supuesto, eso significa que aquella persona que ha sido mala conmigo no se merece mi amor y por eso está en la categoría de enemigo. Of course, the trouble in relationships is that Steve doesn't stay in the friend category. One day he's mean to me and I hate him like poison, and he's in the enemy category for 2 days. Then I put him back in the friend category again. It's hard work. Pero el problema es que esto no es muy de fiar, porque a veces Steve está en la categoría de amigos durante 2 días, pero luego pasa a la categoría de enemigo donde lo odio, es un veneno, entonces pasa 2 días como amigo y luego otra vez como enemigo y vuelve otra vez amigo. I mean, we chuck out our husbands when they become naughty, but we very rarely chuck out our children, do we? Mothers, no matter what, mothers don't chuck out their kids, generally speaking. Do you understand? Your child can hate you, you still have compassion for them, you still love them. Por ejemplo, las mujeres con sus maridos están constantemente haciendo esa revisión a ver cómo están, si se están comportando bien o mal, en qué categoría todavía caen, mientras que con los hijos no lo hacen. En general, las madres no lo hacen. Puede que al hijo ya lo desprecia, pero aún así lo sigue queriendo. I know, no matter how mean I was to my mother, you know. No importa qué tan mala fui con mi madre. She always wanted me to be happy. That I was certain of. Siempre quiso que yo fuera feliz. Yeah, that's amazing. Y eso es alucinante. So it's hard work to love somebody. Es así como funciona el amor. We like the sound of love. Nos gusta el sonido del Yeah, amor. but look at reality. Pero hay que ver la realidad. It's very difficult. Que es muy difícil. It means you've got to be patient. Si tienes paciencia, You know, let go of attachment. que va con el apego, You know, see the person from their point of view. ves a la persona desde su punto de vista. As our mothers would say, put yourself in their shoes. Como nuestras mamás nos decían, ponte en los I zapatos mean, del that's hard otro. work. You know? Eso es difícil. Yeah. This is why these practices of developing love and compassion to these extraordinary degrees, you know, as Pabon Rinpoche says, you've got to be a suitable vessel to really understand these practices. You know? Por eso estas prácticas del amor y la compasión son realmente elevadas. Por eso, como decía Pabon Rinpoche, tienes que asegurarte de que en primer lugar seas la vasija apropiada. A suitable vessel is a person who's done all this, the first work, you know, knowing their own mind, controlling their own body, controlling their speech, working on their mind, understanding their attachment, doing practice every day. This is the intense first step. This is the wisdom wing. This is the wisdom wing. Para ser un recipiente adecuado, en primer lugar tiene que estar trabajando con su mente, observando su mente, tener más control sobre su mente, control sobre sus acciones físicas, sobre su palabra, estar practicando, disminuir lo que es el apego, practicar todos los días. Esto sería desarrollar el ala de la sabiduría. Because the consequence of practicing, the consequence of the first stages of practice are you become more fulfilled and content. You become more fulfilled and content. Porque la consecuencia de ese primer estado de la práctica es que tú mismo te vuelves más contento, te sientes más lleno y contento. And that's the only person who's capable of practicing patience, practicing forgiveness and loving and being and compassion to others, you know. Y es esta la única persona, aquel que tiene esto es lo único que es capaz de desarrollar o practicar la paciencia, practicar el amor, la compasión, el perdón. If you're overwhelmed by your own, you know, if you're overwhelmed by your own unhappiness, your depression, your anger, your jealousy. In other words, if you're like in the victim mode, because the irony of ego is we are in the victim mode. Pero si por otro lado estamos todavía sumergidos en la tristeza, en encontrarnos mal, en los celos, en la envidia, en sentirse la víctima, porque esa es la ironía del yo, ponerse en el papel de la víctima. And if you're like that and living in a really lousy relationship. Y si, aunque estés en una relación muy loud relationship. Lousy. What's that? I don't know. Mala. Yeah, bad, I suppose, yes. Then you just suffer. Tú vas a sufrir. You can't see the other person. No podemos ver. Especially for the kind of person who's is kind of patient. Especialmente para aquella persona Then que es you'll become this unbearable victim. Te conviertes en esa víctima insoportable. You'll allow this person to abuse you.
Y permites a la otra You know, persona que abuse de ti. And this is tricky to talk like this. It's Y like it's blaming the victim. es difícil hablar de esta manera porque parece que estamos culpando a la víctima. But if we start to look into our mind, we have to start taking responsibility for that. Pero si vamos a empezar a observar nuestra mente, es importante empezar a tomar And the source of that being a responsabilidades. victim is enormous emotional hunger to be loved by another. Y el hecho de que uno se ponga en la posición de la víctima es por ese hambre, ese deseo muy fuerte de ser queridos. Not loved, approved of, Pues ya no solo amor, sino validated. que sea uno This, in validado. fact, is the deepest attachment. Este This is, in fact, the deepest attachment. es de hecho el más profundo de los apegos. Attachment, they call it attachment to reputation. Apego a la This is reputación. the deepest attachment. El más profundo de More los than for sex apegos. and drugs and rock and roll. Más que el sexo, las drogas y el rock It's and roll. primordially deep. Es primordial. And I think it's the closest to ego grasping. Y creo que esto es lo más cercano al Since aferramiento we al are yo, born, con lo que nace. this Nuestros primordial huesos. attachment is there, you know. Es como el apego más primordial, más básico está ahí. This, and as we get older, it's a preoccupation with what other people think of us. Conforme nos hacemos mayores, una preocupación, qué es lo que van a pensar los demás You de know. mí. So there I am with this emotional hunger to be seen and heard by Steve. Entonces, en nuestra apetito emocional queremos ser vistos y oídos por So then I Steve. just think he's totally perfect. Entonces pensamos que es totalmente You know, perfecto. and then he starts to get abusive. Luego empieza a ser abusivo Total panic. I freak out completely. y entramos en total But because pánico. also I'm kind, Pero también I'm kind porque uno es and amable patient, y but also paciente, passive. pero también So he pasivo. keeps abusing. Entonces Oh, continúa I'm sure he really el loves me. I'm abuso sure he really loves me. porque decimos, seguro que me And I quiere, remain like this victim, pero aún así me mantengo como terrified. la I víctima. think I'm, scared to upset him. Estoy miedo de hacerlo molestar, enfadar, So I put up with garbage. entonces me aguanto con su I'm basura. not scared that I'll upset him. I'm scared that he will stop liking me. Pero Stop no tengo approving of me. miedo de que él se vaya a enfadar. Tengo miedo de que me deje de querer. But even not in an abusive relationship. Pero incluso en una relación que Just no está basada en el abuso, normal attachment to be seen and heard is what drives most of us. un apego más normal es lo que nos está llevando a un tipo de relación. This is why attachment is like the symptom of a really mentally ill person. Es realmente el apego lo que hace que una persona realmente caiga en esa I think a enfermedad. really good phrase, as a good translation from afflictions, or as Geshe Sopa calls them, mental afflictions, is mental illness. Una buena frase de cuando estamos hablando de las aflicciones que están en nuestra mente, esas aflicciones mentales las solía llamar Geshe Sopa como I mean, when Buddha talks about enfermedad mental. when Buddha talks about afflictions, he's not talking about a pain in your knee. Porque cuando está hablando de aflicciones, no está hablando del dolor en la rodilla, He's talking about pain in your mind. es del dolor en nuestra And the mente. adjective is mental. Es de la aflicción, So it's es mental mental. illness. It's a perfect translation. Y es una enfermedad mental, por eso es una that's so traducción shocking for us, perfecta. isn't it? Aunque puede llegar a ser un poco Because impactante there's para people nosotros. way over there mentally ill. Porque la gente que está enferma está como más lejana. And I'm normal. Y yo soy Well, normal. Buddha's more radical in his assessment, okay? Pero el Buda es mucho más radical en sus Having attachment of any kind, afirmaciones. you are mentally ill, babe. El Buda nos dice, mientras tengas apego, de cualquier tipo que sea, tienes una enfermedad mental. And this main attachment, Y principalmente es it's el like the apego. last attachment to go, it seems. Digamos que el apego es lo último que se It's the quita. main voice of this sense of a separate self. Porque el apego es la voz principal de ese aferramiento de un yo It's independiente, an separado. assumption that I am not enough. Esa asunción de que no soy And then we suficiente have to look outside. y que tenemos que buscar algo And we're afuera. checking all the time how people are responding to us. Y estamos revisando cómo las personas responden And ante we're constantly nosotros. adjusting our behavior Y estamos constantemente ajustando nuestro to make sure comportamiento we get the nice feedback. para asegurarnos de que tengamos la respuesta que buscamos de los demás. Constant. Y eso es Until we constante start becoming conscious. hasta que seamos conscientes. In our mind all the time. En nuestra We're mente todo el talking to tiempo. other people. Estamos Having hablando, conversations. en nuestra mente What he thinks or constantemente what she estamos thinks. hablando con otros. ¿Qué dijo? ¿Qué And this is the main diría? terror for us. Es The general, main fear y eso es nuestro, not to be approved of.
Ese es nuestro principal terror, nuestro principal Even miedo, more no ser simple, aceptados por It's otros. simply it's this craving to be, forget about approval, validate, they're fancy words. We're craved to be liked. Olvidémonos de tener el ser aprobados por los demás y demás. Simplemente es el que los demás nos quieran And we don't question it. o que le caigamos bien a los demás. We should ask the question, why do I need to be liked? It's a very shocking question. Y nosotros deberíamos preguntarnos a nosotros We mismos, ¿por should qué ask it, quiero why do I que need me other people to quieran? like me? Why? ¿Por qué esa necesidad de quiero que me quieran? We don't question it. Pero no lo preguntamos. I mean, speaking in a simple, corny way, Hablando de una forma mucho más coloquial. because attachment doesn't think I'm worthwhile. Porque Attachment is dissatisfaction, remember? Dissatisfaction is its energy. Dissatisfaction. Porque el apego piensa que no soy suficiente. Recordemos que la energía del apego es la And I'm not insatisfacción. enough. No soy suficiente. So, of course, I need you to approve of me. Entonces, por eso necesito algo que me In other words, attachment feels I'm nothing until you tell me I'm something. algo que me llene. Entonces, mientras esté el apego, nada llena. Look at loneliness, you know. Miremos a la soledad. I've got no one to talk to. No tengo nadie No con one to quien talk hablar. to me. No tengo a nadie que No one to hable conmigo. smile at me and tell me that I'm a nice person. No tengo a nadie que me sonría y me diga que soy una buena persona. We should question this. Deberíamos preguntarnos, In other words, I have all these thoughts tenemos and I need to share them with somebody. tengo todos estos pensamientos y me gustaría So compartirlos we have con to ask, alguien. what is it about my thoughts that make them not valid until you hear them? Entonces deberíamos preguntarnos qué pasa con mis pensamientos, que estos no son válidos hasta que alguien más los escuche. This is the main source of our suffering. You know? Esa es nuestra principal causa de sufrimiento. So this doesn't mean that you don't care what other people think. This doesn't mean you give up having relationships. No, that's throwing the baby out with the bathwater. That's ridiculous. Esto no significa que no te importe lo que otros piensen, no significa que debo de abandonar todas mis relaciones, no significa que tengo que sacar al bebé del So del thinking there's no baño, one to love me, sino que you know, ese amor que it's estoy clear buscando. it's totally attachment. Pero es completamente, You know, claramente apego. People are more content and more fulfilled in themselves. Porque las personas que están más contentas You know, consigo mismos, más llenas, más they think- satisfechas consigo You know, mismos, they think, what can I do for others? entonces piensan, ¿qué But puedo when you're hacer por very los lonely, demás? Pero cuando estás tú muy solo, It never occurs to you to think I can do something for others. nunca piensas que, o muy bajo, no piensas, ¿qué puedo hacer por los Because that demás? attachment of being I'm nothing is so passive, you know. Porque ese apego de que no soy nada es muy pasivo. It's necessarily self-centered. Es necesariamente centrado en I uno mean, we mismo. shouldn't be critical. No We should have deberíamos, compassion no deberíamos ser críticos, deberíamos ser más compasivos for ourselves and others. para nosotros mismos That's y why los by demás. doing all the wisdom wing work, seeing this in ourselves, then we can see everybody's the same. Por eso cuando desarrollamos esa ala de la sabiduría y lo estamos viendo en nosotros mismos, podemos proyectar, bueno, todos los demás están igual. So if I'm going to have my relationship with Steve, because suddenly someone loves me, so we think, oh, he loves me, someone loves me, you come alive, don't we? Now start again. So when we are lonely, you know, say you're lonely, you're wanting a boyfriend. You feel you're nothing because you haven't got a boyfriend. Vamos a empezar. Entonces, cuando te sientes muy, muy sola y dices, estoy muy sola, necesito a un novio, alguien que me quiera. And then you meet Steve. Entonces conoces It's a like Steve. you transform, don't you? Entonces te transformas, It's like ¿no? you come alive Es como si de repente vuelves a la because vida he's smiling at you, you know. porque te sonríe. So of course that's very delicious. Por supuesto que es delicioso. And if there is love and compassion in there, it'll be a nice relationship. Y claro que hay un sentimiento de amor y compasión que hace que se construya una relación. But if there's just this emotional hunger, Pero hay un hambre I'll be as emocional blind as a bat, que nos ciega como un murciélago. you know, and I won't see Steve at all. Y I no voy won't a, see the person. no voy a ver a Steve, no voy He a could ver be a la rapist. I persona. don't care. He said he loves me. I don't care. You know, we're so pathetic. No me importa que sea un violador, mientras él diga que me quiera, ya es suficiente. So when it's mainly based on this emotional hunger of attachment, someone's loving me, you open yourself to abuse. You open yourself to garbage people.
Y ese es el problema cuando nosotros nos cegamos, nos cegamos y vamos por el apego y no vemos que solo queremos que nos quiera, solo que nos diga que nos quiera, por eso aceptamos toda su basura. Because I can't see him. Porque no lo I veo, just see my own fantasy. solo veo mi propia fantasía. We understand all this. We see it in ourselves. You know? Y lo vemos en nosotros mismos. So being in a relationship and trying to grow within it, that's pretty hard work. El estar en una relación y tratar de crecer en esa relación es muy Every difícil. day, intense self-awareness, Todos los días requiere de atención en uno mismo, knowing your own mind, conocer tu propia mente, dealing with your miseries and your attachment and your anger and your jealousy and your confusion. lidiar con tus emociones, con tu enfado, con tu You know, confusión, con that's tu your inner envidia. work. Ese es nuestro trabajo That's got interior. nothing to do with the other person. Nada que ver con la That's otra your persona. business. Es tu trabajo. And that's what causes you then to present as something reasonable in this relationship. Y es lo que te lleva a que tú seas capaz de presentar algo razonable a esta And then relación. your kindness and love and compassion can be infused with wisdom. Y tu bondad, tu amor y compasión puede ser impulsada por la sabiduría. As His Holiness says, compassion is not enough. You need wisdom. Como su santidad el Dalai Lama dice, compasión no es suficiente, requiere también de As Lama sabiduría. Zopa says, meaning well is not enough. Como la Masopa Rinpoche dice, desear lo mejor no es we need suficiente. wisdom. And why it Necesitamos says sabiduría. wisdom ¿Por qué sabiduría? is because being overwhelmed by the neuroses, Porque estamos ahora sobrepasados por esta one, neurosis. we're miserable, Primero, but nos two, sentimos we're as blind as miserables. a bat. Y segundo, estamos tan can't ciegos see como what's in front of murciélagos. us. No podemos We ver. see the projection of our own neuroses, the projection of our own needs. Solo estamos siendo capaces de ver la proyección de nuestras So we propias make, neurosis, so we make la disaster decisions, you know. proyección de nuestras propias necesidades, lo que nos está llevando a caer en decisiones desastrosas. And was it by learning to know your own mind well, do all this self-awareness, learning to lessen attachment and grow contentment, fulfillment. Cuando aprendemos más de nuestra mente, observamos más de nuestra mente, entonces trabajamos con nuestro Yeah. apego para disminuirlo y lo You que are significa bringing- estar más contento Yeah, contigo you mismo. are bringing yourself, your happiness. Entonces tú estás trayendo tú mismo tu propia felicidad. So then you don't dump all your neediness onto Steve. Entonces ya no arrojas todas tus necesidades en Steve. You give the man a break. Le das un descanso. It's not his job to make you perfectly happy every second. Porque no es su trabajo hacerte feliz cada segundo de su vida. It's unreasonable. Es irrazonable. Yeah. So, it's a tough job. Great theory to love everybody, isn't it? Nice theory. Es una bonita teoría, pero el trabajo es duro. Any questions? ¿Preguntas? Any thoughts to bring up? ¿Alguna pregunta, idea? Yeah, where's the mic? Oh, yes. Por lo que estamos viendo, estamos oyendo, el camino del samsara y el camino del nirvana son completamente opuestos. Por esta razón, ¿puede explicar algo sobre la renuncia? Can you talk about renunciation? What? Renunciation. So, you don't think that that's all I've been talking about the whole morning? Entonces, That's all I'm talking about, nothing else. The subject of this discussion from the second I opened my mouth is renunciation, which En- means giving up suffering and its causes. So I don't know what you've been thinking I'm talking about. no sé entonces qué estás pensando, de qué he estado hablando toda esta mañana desde el momento en que abrí mi boca. Lo único que he estado yo hablando acerca de dejar, abandonar el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Eso es de lo que he estado hablando toda la mañana. Tell me what you want, you mentioned the word samsara, I heard you say that. What did you want me to talk about? What did you think? Tell me what you, sé que maybe I'm missing something. has dicho la palabra samsara, nirvana, pero ¿qué esperas que yo te conteste? He mentioned those words, didn't he? Sí.
So tell me what you want to hear. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Durante ayer y hoy he hablado principalmente de los apegos, el apego y las emociones aflictivas. Samsara es sufrimiento debido principalmente a las emociones aflictivas y a los apegos, porque tenemos una idea errónea en Samsara de lo que es la felicidad. La felicidad... Pero tú quieres que te hable de eso, ¿es lo que Let me quieres? see what he's saying. He's talking about yesterday and today you have been talking about attachment, you have been talking about delusions, emotional afflictions, and when we talk about samsara is suffering, we are suffering because of these delusions, and also you were talking about misunderstood of the reality. But when you said, can I talk about renunciation? So what do you think this discussion is about if it's not renunciation? Vale, So pero what is okay, what's renunciation for you? What do you mean by renunciation? la pregunta clara que dijiste es ¿qué es la renuncia? Entonces yo me pregunto, para ti, ¿qué es la renuncia? Para que tú me hagas esta pregunta después de esta charla. ¿Qué es para ti la renuncia? Pues últimamente, este verano he estado leyendo un libro de Lama Zopa que es los... A ver, los... Mejor dime Bueno, concreto, So, ¿sabes? tell me what he said. Tell me what he said. He has been reading a book of Lama Yes, Zopa this yes, summer. Yes, good. What was the book? ¿Cómo se llamaba el libro? Yeah. los 8 dharmas mundanos. The Worldly Concerns. Okay, so then what did you want me to talk about? ¿Y qué That quieres we que te haven't hable? talked about so far. What do you think renunciation is, and what would you like me to say so that you can be satisfied? That's talking about renunciation. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué quieres que te hable de acuerdo a ello? ¿Qué es lo que que te hable de la renuncia que no he mencionado ahora? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar acerca de la renuncia? Bueno, durante ayer y lo que llevamos de la mañana no he hablado nada de renuncia. I think you haven't been talking about renunciation since yesterday and today. You haven't talking about it So yet. what is renunciation for you? What does it Entonces, mean? Para ti, ¿qué significa la renuncia? What does you think renunciation means? Because you're clear that I haven't been talking about it. So what is renunciation? This is a really good discussion. What do you think renunciation means? Para ti, ¿qué es la renuncia? Porque obviamente para ti yo todavía no he tocado ese tema de la renuncia, entonces hablemos de ello. Para ti, ¿qué es la renuncia? Pues para mí la renuncia básicamente es renunciar al sufrimiento del samsara. To give up the suffering of samsara. So what would you define as the sufferings of samsara? Entonces, ¿qué es lo que tú defines como sufrimiento del samsara? What does that mean ¿Qué significa para ti el sufrimiento del samsara? for you? Para ti. Pues depender de un objeto al cual puedo estar apegado, ese objeto es una ilusión porque me va a proporcionar en un momento dado felicidad, pero la felicidad no es duradera, no es para siempre. Entonces, cuando ese objeto ya no esté o sus características no sean las mismas, no va a haber felicidad sino Okay, so what does he sufrimiento. think it is? Well, What does he say? What does he say? The sufferings of samsara refers to what? he's talking about the object of your The what? attachment. Sorry. The object of your attachment. Yeah. It's a yeah. delusion. Yes. It's a delusion. Yes. And you first, when you get it, you are happy. Yes. But then that happiness doesn't stay Yeah, right, forever exactly, yes, because that yes. object disappears. Exactly. Or the So you object haven't has been- changed. that's all I've been talking about. Pues es precisamente de lo que he But you estado haven't heard hablando. that. ¿Tú That's no very lo has fascinating, escuchado? isn't it? It's not criticizing you or me, it's just very fascinating. But that's all I've been talking about since I opened my mouth yesterday morning. Nothing else, only that. But you It- haven't heard it. That's very fascinating, isn't it? Es Not fascinante. criticizing you or me, but it's fascinating.
No te estoy criticando, ¿vale? No te estoy criticando ni a ti, ni estoy criticando a mí, pero lo encuentro fascinante, que es de lo que he estado hablando desde el momento que abrí mi boca, el día de ayer y del día de hoy, es el tema que he estado yo hablando. Sin embargo, parece como si no lo hubieras escuchado. No es crítica, simplemente lo encuentro fascinante. Because you said you have not been talking about renunciation. Porque said tú, tal cual dijiste, no ha hablado de la So all I renuncia. can say is I'm really sorry my words haven't been helpful. Pues That's lo very único que fascinating puedo, to me. lo único que puedo decir es siento mucho que mis palabras no hayan sido muy útiles. So you haven't heard that I've been describing attachment. Entonces no, You've heard me describe attachment, right? entonces no habrás escuchado que he Have you heard that or estado not? describiendo lo que es el apego. ¿Lo has escuchado esa descripción And que he how it hecho del causes apego? suffering. Por Y supuesto. cómo eso trae That's sufrimiento. suffering. Sí. Pues So all eso the es words short, sufrimiento. when I spoke, did you hear anything? Did you think, well, I recognize that? Did any of that? Did you say I recognize that to yourself when you heard me say these words or not? Entonces, cuando yo estoy diciendo todas estas palabras, ¿eres capaz de reconocerlo en ti, de aplicarlo en ti, de reconocer esto que estoy hablando en ti? Sí. Well, then we've been discussing renunciation. Pues entonces hemos You estado first have hablando to de la establish renuncia. you first have to establish the problem, which is called suffering, dissatisfaction here, one of dissatisfaction. And then you have to look at the cause and the causes of attachment. And we're describing the function of attachment, in detail describing the way attachment functions, which is why we suffer, which is why I can't see Steve clearly, because I'm seeing everything through the lenses of my fantasies. This is describing the causes of our suffering. But you didn't hear that, or I'm sure you did hear it, but you said it wasn't renunciation. Porque en primer lugar, lo que hemos estado hablando es hablar acerca de lo que es el problema, que es el sufrimiento, la insatisfacción. En segundo lugar, las causas de ese apego, cómo el apego, bueno, las causas de ese sufrimiento, que es el apego, cómo el apego, describimos el apego, cómo funciona, lo tratamos de describir en detalle el funcionamiento de ese apego. ¿Por qué ese apego nos está trayendo sufrimiento? ¿Por qué nuestro objeto de apego, como en el ejemplo de Steve, no lo vemos claramente? Porque lo seguimos viendo a través de nuestras gafas de la fantasía. Esto es la causa del sufrimiento, eso hemos estado hablando, pero por alguna razón como que no lo has escuchado, no lo habrás entendido, que por eso dices que todavía no hemos hablado del sufrimiento. De la renuncia, pero por eso dices que todavía no hemos hablado de la renuncia. Because the words you said were very correct. You know, the words he said. porque What he la- thought renunciation meant. Porque lo que tú has descrito como renuncia es correcto. You know, that attachment gets what it wants, but you're not satisfied, so then it doesn't last. All of Porque that's true. el apego consigue lo que quiere, trae un tipo de bienestar, pero no dura. Y eso lo has descrito. So I'm really sorry. Así que lo siento mucho. Are we communicating a little bit? Estamos comunicando. Maybe I'm speaking in just casual words so he can't recognize because he's been reading authentic Lama Zopa and I just speak with my silly old Australian words. Maybe that's just the problem. A lo mejor yo es que estoy hablando de una manera muy casual, muy coloquial, y vosotros a lo mejor están más acostumbrados a escuchar las enseñanzas más tradicionales, las enseñanzas de la Mazopa, y yo hablando con un tono más Keep reading Lama australiano. Zopa. Best source. Pero sigue leyendo la Mazopa, la Ok. mejor fuente que Cool. tienes. Okay. Any other questions? Otra pregunta. Nothing? On YouTube? No, Nothing. Nothing. just good comments. Okay. Yeah, as far as Buddha is concerned, in the Four Noble Truths, attachment effectively is the main cause of all suffering. Si vamos a las enseñanzas del Buda, en las 4 nobles verdades, efectivamente el apego es la principal de las causas del sufrimiento. So it's hard to understand it. Y es difícil de Like I entender, said, it's multifaceted, you know. porque también, como he dicho, tiene unas I mean, multifacetas. even you could say all the things we talk about in the West, you know, like, for example, what do they call it? OCD, obsessive compulsive something. Ob- That, for disorder. example, that, for example.
Por ejemplo, de esas cosas, de todas esas cosas que se That's a function of hablan ahora. attachment. That's a function of attachment. That is a function of attachment. Yeah, pero es que me falta lo primero. Entonces, todo lo que hemos estado, todo lo que escuchamos que se habla en Uncontrolled thoughts. todo lo que Attachment, one function is it never stops thinking and then obsessing about things, grasping onto something and never content that it's right and grasping on again and holding on and going 47 times to check this thing. Obsessive, uncontrolled thoughts. Particular function of attachment. como por ejemplo el problema este de estar obsesivo, OCD se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, problema de obsesivo con algo es una función del apego, donde de una manera es un descontento que tenemos, que nos lleva a una obsesión de tener ese control y asegurarnos de que realmente eso lo he dejado bien y por lo mismo voy 7 veces a revisarlo de que esté bien. And all the variations of ADHD, attention deficit something something, all those, that's a function of attachment. Uncontrolled, no concentration, flitting from pillar to post, no concentration. That's another one we call. We call, alcoholism, that's a function of attachment. A junkie for sex, that's a function of attachment. A junkie to, a habit to kill fish all day, that's attachment. It manifests in every imaginable part of our world, not just a few little diseases that we call in the West, Our lives, not the world, our lives. Eso también incluye, por ejemplo, el déficit de atención, en donde no pueden controlar esa atención y tienen que saltar de una cosa a otra, como también el alcoholismo es otra función del apego, o también cuando hablamos de aquellos que están adictos al sexo, o aquellos que tienen ese hábito muy fuerte de estar pescando todo el día. Hay muchas palabras, muchas cosas que nosotros utilizamos en Occidente que forman parte de esa función del apego. Manic depressive, bipolar. Por ejemplo, bipolar This is just a relationship between attachment and aversion. Es esa relación entre el apego y la aversión. Builds up a fantasy. Es que You donde get obsessed with it. It builds up more and more, more and more. You think you're in heaven, you think you're God, you think you're Mozart, you think you can fly in the sky, completely berserk, and then the bubble bursts and you go crashing down to despair. Esa bipolar, por ejemplo, donde crean por fuerza de ese apego una fantasía, se la van creyendo, que llegan a creerse que son como dioses, que son capaces de volar, se suben, se elevan mucho, pero luego esa burbuja de esa fantasía se rompe y caen hasta abajo. Self-hate, low self-esteem, function of attachment. Ese odio de la baja autoestima también es otra función del apego. You see an ugly person. Sorry? You look in the mirror and you see an ugly person. Cuando tú te ves en el espejo y ves a una persona So horrible. change the shape of this breast, change the shape of that eyelash, change this ear, look at Michael Jackson. Y por eso esa necesidad de tener que cambiar el busto, tener que cambiar los oídos, tener que cambiarse, hacerse algo en los labios. Un ejemplo claro es Michael Jackson. Anorexia, bulimia, attachment, this is function of attachment. La Obsessed with the anorexia, body and food. As Lama Yesh says, we can't work out whether we attach more to the food or the body. So I was not being sarcastic about this, but this is all a function of attachment. la anorexia, la bulimia, todos esos son funciones son funciones del apego. Esa, como decía la Mayesh, esa obsesión con la comida, esa obsesión o apego ya sea a la comida o apego al cuerpo. A hoarder. Aquellos que I call it acumulan hoarders, cosas. hoarders. Los que Usually the tienen videos they have dirty, the people who have hoarding because they've got dirty, they're all dirty and yucky. But we're all hoarders. We've all got millions of things, and no matter how many we get, we want more. That's attachment. Pues esa obsesión de querer acumular cosas, y que nosotros cuando vemos vídeos de aquellas personas que tienen esa enfermedad de estar acumulando, que incluso también ellos se ve todo sucio, desagradable, pero de alguna manera nosotros también tenemos ese problema, porque nos gusta estar acumulando cosas y nunca estamos contentos con lo que tenemos. The simple fault of attachment is that it causes us to believe that those external objects will bring satisfaction. No, la función más sencilla de lo que es el apego es que el apego nos hace creer que esos objetos externos nos van a traer satisfacción. Like we described the cake, Como hemos descrito con lo del Emotional pastel. hunger, missing something. Ese apetito que tenemos, que nos And you falta algo. then all the anticipation. Y eso nos lleva a generar, the excitement. anticipar cosas. Estamos emocionados por ello antes de Anticipation. anticipación. Waiting for the pleasure to come. Ay,
agitación esperando que and you venga el have contact with the placer. cake. Y luego ya in the tienes mouth. contacto con el And pastel en tu boca. happy feelings do come. Y unas sensaciones But right placenteras next to vienen. that, Pero right there, justo ahí, the right there. right there, this the anticipating part of attachment. La parte de que anticipa del The apego, second the mouth tastes the cake, el segundo después the de probar second el the pleasant pastel, feeling arises, el segundo después de que esta sensación placentera attachment surge, shifts from anticipating el apego cambia de and anticipar becomes again dissatisfaction. y entonces se convierte de That nuevo moment en of pleasure insatisfacción, is not enough. porque ese momento de Because you see placer it, no and es then so you think suficiente. another mouthful will do it. Entonces por eso requiere de otra mordida del pastel. So you try another mouthful. Entonces por eso lo pruebas de And nuevo. then the anticipation comes for the pleasure, for the second mouthful. Y la anticipación hacia el And then placer the second the mouthful goes in the mouth, y en el segundo que entra en la the boca, attachment, the anticipating turns into more dissatisfaction. la anticipación del apego se convierte en más And so we keep insatisfacción. hoping it'll come. Y todavía and then before you know esperamos que Before you vuelva realized el it, placer y por eso, sin darnos cuenta, stomach is now full nuestro estómago and ya the está pleasure lleno has become disgust. y el placer se vuelve en algo desagradable. This is how we've been trying to get happiness for eons, Buddha says. Esto es lo que el Buda dice, que nosotros, la manera en que nosotros estamos buscando So la felicidad desde eones. Yeah, satisfaction is not a full stomach. Porque satisfacción no significa la barriga Satisfaction is a llena. mental state. Satisfacción es un estado And mental. the only way to get it is to have change our thoughts. Y la única manera de conseguirlo es cambiando nuestros pensamientos. Practice having content thoughts. Practicando pensamientos que traen satisfacción. That's the exact method. Ese es el método exacto. It helps if you control your hand Ayuda si eres capaz de controlar tu mano and stop putting the cake in the mouth. y dejas de ponerte más You trozos de have to do pastel that en la one boca. first. Primero es lo primero que hay que You hacer. discipline your body, Disciplinar tu cuerpo then you train your mind y luego entrenas tu to mente have content thoughts. para tener pensamientos de Buddha is a satisfacción. cognitive therapist, El Buda es the un best you can find. maestro de cognición, de la terapia cognitiva, el mejor que podemos It just encontrar. takes time, that's all. Es solamente que to requiere be de patient. tiempo y debemos ser But it's pacientes. logical. Pero es lógico. Satisfaction does not come from food La satisfacción or no va a objects, venir de la comida, or ni de praise, otros objetos, or ni de la anything alabanza, external. ni nada Not de cosas possible. externas. It's Es imposible. Utterly and completely impossible. Completamente Not logical. imposible. Es Not ilógico. rational. No es racional. Irrational. Es irracional. Insane. Y es insano. You see. Satisfaction comes from the mind, La the mental satisfacción, consciousness. la satisfacción viene de la mente, de la Sensory conciencia consciousness has mental. got nothing to do with satisfaction. Las conciencias sensoriales no tienen nada que ver con la satisfacción. That's all Buddha's telling us. Eso es todo lo que el Buda nos dice. Then you can add love and compassion to it, because that helps. Y luego eso nos puede llevar a tener amor y compasión porque es ayuda para ello. In fact, having virtuous thoughts is a powerful method for counteracting attachment thoughts. Tener pensamientos virtuosos es un método muy poderoso para contrarrestar el apego, los pensamientos de apego. So when Steve cooks me a meal Cuando Steve me cocina, and it's not tasty, no, and it's not tasty, no es rico, so of course my attachment will be disappointed. entonces mi apego va a estar desilusionado. So you just put a bit of love in there Pero pones un poquito de amor and remember ahí his kindness. y piensas en su bondad Straight away your mind is calm. y inmediatamente tu mente está más So there's two tranquila. ways of working on our mind. Así que hay dos maneras de trabajar con nuestra mente. Subduing the delusions, Por un lado, subyugar arguing with las them, aflicciones, having new thoughts like satisfaction to Argu- argue with dissatisfaction. argumentar ellos y tener nuevos pensamientos. That's hard. That's an intense job. Eso es un trabajo And this intenso. other one is to have positives, proactively virtuous thoughts in relation to others like kindness, compassion, generosity, forgiveness. Y otro método es activamente generar pensamientos positivos en relación hacia otros, compasión, generosidad, el amor, etc.
We just have to be patient, that's all. Pero tenemos que ser Because pacientes. the terrible irony of ego, the irony of ego is we completely believe the negative thoughts of attachment and anger and jealousy and low self-esteem. We believe them as 100% truth. Porque la ironía es que el ego nos hace creer que el apego, el enfado, la envidia, los celos son 100% verdad. So to gradually stop believing them is really profoundly difficult, but it's utterly the job. Así que dejar de creer en ellos es realmente difícil, pero ese es el trabajo a realizar. Maybe we have a break. Nos tomamos un receso. See you in 30 minutes, yeah? Nos vemos en, Yeah? sí, Have a cup of tea? en media hora. Un té. Okay.